Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos. El día de hoy vamos a revisar un tema súper bonito que es parto pretérmino. Y siguiendo con los temas de ginecología que próximamente ya se terminan y como recordatorio, acuérdense que pues prácticamente es estudio constante. Las clases que estoy subiendo, a lo mejor algunas no tienen tanta coherencia con otras, porque por ejemplo ayer subí una de electrocardiografía, pero justamente es el chiste, ¿no? Que vayamos abordando el estudio de todo lo que es la preparación para el examen desde distintos puntos, ¿no? No siempre ver lo mismo, tratar de llevar sí una secuencia, al menos es lo que yo estoy haciendo, pero tratando de abordar también temas de cardiología de repente revisar un simulador de medicina interna, que eso es importante para mantener frescos los temas y no olvidarnos de ciertas cosas que vamos aprendiendo en el camino. Entonces, el día de hoy les voy a dejar un pequeño video en la parte de la descripción, en la cajita que están viendo acá abajo, sobre electrocardiograma. Voy a subir todo lo que un médico tiene que, o bueno, al menos considero yo, porque no he presentado el examen nacional, pero de que si llega a venir un electrocardiograma en el examen nacional, ese va a ser esos videos van a ser la clave para que podamos interpretar un electro de manera muy básica, muy concreta en el examen nacional un electrocardiograma. Entonces vayan a verlo, está muy bonito. Y ahora sí, pasando a lo que sería el tema del día de hoy, vamos a revisar uno de los temas más bonitos que no solamente comprenden a la ginecología, sino también un poco a lo que es la pediatría, ya que hay que recordar que un niño prematuro siempre va a tener complicaciones de todo, tanto respiratorias como a nivel de retina, a nivel de maduración, va a pasar por muchos trasfondos, los cuales estos niños, pues recuerden que eran niños que siempre caían a la UTI. En su internado seguramente lo vieron, que todos estos niños pues no tenían un buen desenlace y desgraciadamente impacta a nivel socioeconómico, impacta a nivel de los padres, porque los niños pues tienen que estar internados y muchas veces en procesos de incubación pues muy largos, eh, con tratamientos súper específicos y cuidando y con cuidados por los neonatólogos. Entonces, el video del día de hoy está dedicado completamente a los niños prematuros. Digo, sé que no es una clase de pediatría, pero tiene que ver muchísimo. Y vamos a empezar con la clase. Vamos a ver parto pretérmino. Entonces, empezando con lo que es la definición, tenemos una manera sencilla y a manera rápida, que es todo recién nacido que van a ser entre la semana 20.1 a la semana 36.6. Algo muy importante que quiero dejar aquí en cuenta es que nosotros vamos a definir que un niño es a término, o un embarazo más bien es a término, cuando lleguemos a la semana 37. Una vez llegando a la semana 37, ya tenemos un embarazo que va a ser a término. Después de la semana 42, a eso se le va a considerar como un embarazo post-término, lo cual también es malo, como el retraso en el llegar a término del embarazo, como al pasarnos de esa fecha preestablecida que son antes de las 42 semanas. Si una embarazada ya tiene un embarazo post-término, hay más riesgos, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de aspiración meconial usualmente se les adjudica a las pacientes que tienen embarazos post-términos. Entonces, pues muy importante. Vamos a hablar ahorita más adelante sobre amenaza de parto pretérmino y parto pretérmino inminente. Estas dos situaciones son dos cosas distintas que tenemos que abordar desde dos concepciones porque no es lo mismo y no lo vamos a tratar de la misma manera. Entonces, ahorita que lleguemos al diagnóstico, vamos a definirlo porque tiene criterios de dilatación, criterios de borramiento, criterios de actividad uterina, que son diferentes y que evidentemente en uno va a funcionar nuestra terapia con tocolíticos y en uno ya no hay nada que hacer más que continuar el trabajo de parto y ver que a ese niño le vaya lo mejor posible, ¿no? Ahora vamos a la clasificación. En cuanto a la clasificación, vamos a tener a un prematuro muy temprano, si nace entre las 20 y 23.6 semanas de gestación, un prematuro temprano, si nace entre la 24 y la 33.6 semanas de gestación, y un prematuro tardío, si este ya nace muy cercano al término, que sea entre la 34 y 36.6 semanas de gestación. Aquí quiero reforzar algo muy interesante y es que fíjense que esta clasificación ha cambiado con el paso de los años. Esta clasificación que vemos aquí es la clasificación que nos da la GPC última de parto pretérmino, pero hay algunas otras bibliografías en la cual puede encontrar que lo denomina como prematuro extremo, incluso
las semanas de gestación pueden variar. Yo que les recomiendo que como nos van a preguntar de la GPC en el examen nacional, se aprendan esta de aquí. Yo sé que a lo mejor en la facultad vieron una distinta o incluso en el internado nos pudieron haber dicho alguna distinta, pero realmente esta es la que menciona la guía de práctica clínica. Ahora también se puede clasificar por iatrógeno o espontáneo. Hay que recordar que la principal causa que va a inducir un trabajo de parto o que puede inducir un trabajo de parto antes de llegar a término son las infecciones. Entonces, hacer muy bien esa diferencia si se trata de una causa iatrógena que no logramos prevenir, que no nos dimos cuenta, o simplemente ese bebé desencadenó trabajo de parto porque así lo desencadenó, ¿vale? Ahora vamos en cuanto a la etiología, que esta se considera que es multifactorial. Existen muchas causas aledañas a que puedan desencadenar un trabajo de parto, pero la principal causa siempre van a ser las infecciones. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿por qué las infecciones son nuestra primera causa? Hay que recordar que en las infecciones hay un desencadenamiento de una respuesta inflamatoria sistémica y esto a su vez puede generar que los ácidos araquidónicos se metabolicen, creen la fosfolipasa 2, creen la vía de las ciclooxigenasas y finalmente se creen las prostaglandinas. Y hay que recordar que las prostaglandinas son las responsables de los cambios cervicales y del inicio de estas contracciones uterinas. Entonces, muy importante porque a final de cuentas una infección a través de las prostaglandinas va a desencadenar todo esto, ¿no? De estas infecciones, las que más nos arroja la GPC, que nos dice tengan cuidado con estas tres porque son las que se han visto que más pueden desencadenar el trabajo de parto, son las infecciones vaginales, las enfermedades de transmisión sexual y las infecciones del tracto urinario, ya sea una ITU superior o una ITU inferior. Algo muy importante porque si se fijan las tres pues son muy frecuentes en la embarazada, ¿no? Por eso tanto hincapié en cribar a las pacientes en el control prenatal sobre bacteriuria sintomática, que no tenga alguna enfermedad de transmisión sexual como una clamidia o que no tenga una gonorrea por ahí, ¿no? Y en cuanto a las infecciones vaginales, pues por eso dar tratamiento siempre cuando la paciente la encontremos con alguna Gardnerella vaginalis o incluso con algún hongo como puede ser una cándida, ¿no? Entonces, muy importante no olvidarlas. Y aquí quiero meter también como mención especial hacia lo que serían las infecciones del tejido periodontológico. Hay que recordar que a las embarazadas hay que mandarlas con lo que es un odontólogo. Ahí mínimo la tienen que estar revisando cada 6 meses. Y algo muy interesante es que estas pacientes tienen que recibir enjuague bucal con lo que es clorexidina al 0.12%. Entonces, ¿esto para qué? Pues para poder evitar esas infecciones que desencadenen ese trabajo de parto prematuro. Entonces, por más sencillo que suene, una infección, pues es la causa primaria y ya se fijaron que pues en realidad puede ser cualquier tipo de infección. Aunque siempre mencionar las tres principales. Hay que recordarlo: infecciones vaginales, las enfermedades de transmisión sexual y las infecciones del tracto urinario. En cuanto a la epidemiología, aquí lo más interesante es que en México la principal causa relacionada a las muertes neonatales, hasta en un 75%, van a ser por el parto pretérmino. ¿Qué quiere decir esto? Que en cuanto más un niño nazca de manera prematura, más vamos a tener complicaciones a nivel del producto, del bebé. Evidentemente esto se ha relacionado a muchísimas cosas, ¿no? Si un niño no alcanza a desarrollarse ni sus pulmones, ni su tracto digestivo, ni su corazoncito, pues va a estar bien desarrollado. Por ende, vamos a tener un niño que va a tener muchas carencias y que tiene un alto riesgo de morir. La segunda causa de muerte en niños menores de 5 años, hay que recordar nada más que es neumonía, ¿vale? Esto es muy importante. Hay que recordar que la patología respiratoria tiene una alta mortalidad en la infancia y siendo esta la segunda causa de muertes en niños menores de 5 años. Todo esto lo menciona la GPC. Ahora, en cuanto a prevalencia, esta se ha presentado en el 12%. Si se fijan, pues es bastante considerable. Y fíjense que nos da la GPC un factor que podríamos llamar como protector, que básicamente nos dice que se recomienda el consumo de frutas, verduras y granos enteros para prevenir justamente el parto pretérmino. Entonces, pues ya saben, hay que decirle a las embarazadas que coman muchísimas frutas y verduras, así como el buen hombre araña nos lo decía a nosotros, así hay que decírselo a las embarazadas. Ahora, existen factores de riesgo muy importantes relacionados al desencadenamiento del trabajo de parto.
Fíjense que los clasifica como en mayores y menores. Los mayores son los más importantes, aunque los menores también pueden contribuir. Los mayores son los que me gustaría que más nos aprendiéramos todos a fines del nacional. Y fíjense, son antecedente de parto pretérmino, ¿qué quiere decir? Una mujer embarazada que ya tuvo un embarazo previo y el cual fue prematuro ese niño. Antecedente de tres pérdidas, esto es importante. Generalmente cuando hay abortos de repetición, que estos se definen así como antecedente de tres pérdidas, hay que pensar en ciertas patologías, ¿no? Puede ser un síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos o puede ser incluso una incontinencia, perdón, una incompetencia istmocervical. Hay que recordar que la incompetencia istmocervical va a ser una de las causas que vamos a nosotros tamizar en estas pacientes, porque es una de las que más se ha visto que se relaciona. La característica de la incompetencia istmocervical es que los niños prácticamente se pierden sin dolor, o sea, la mujer gestante tiene un aborto espontáneo, sin dolor, y termina perdiendo esa gesta de manera, podríamos decirlo, involuntaria. Entonces, el objetivo del tamizaje en el parto pretérmino va a ser medir la longitud cervical, que ahorita vamos a ver que va a ser uno de los checkpoints muy importantes para el ginecólogo y para el médico de primera atención. El tercer factor de riesgo mayor va a ser la gestación múltiple. Eso también quiero dejarlo muy en claro. Entre más distensión haya de ese útero durante la gestación, evidentemente va a tener más peso y por ende puede abrir más lo que es ese cervix y poder desencadenar un trabajo de parto antes. La longitud cervical menor de 25 milímetros es todas las semanas 20 a 24 semanas de gestación y menos de 15 milímetros a la semana 14 a 15. Esto lo quiero dejar muy en claro, ya que depende de la semana de gestación donde me damos la longitud cervical, va a ser los milímetros que vamos a tomar de corte. No es lo mismo a las 14-15 donde esa longitud cervical todavía le podemos ser permisivo y el punto de cribado sería que tuvieran menos de 15 a comparación de la 20-24 donde si ya es menos de 25, pues ahí lo vamos a relacionar a un factor de riesgo muy importante. El polidramnios, básicamente una causa muy similar a la gestación múltiple, hay una sobredistensión de ese útero y evidentemente pues eso va a generar más presión y puede desencadenar más trabajo de parto. Defectos mullerianos, antecedente de que se le haya practicado a la mujer un cono o un LIP. Hay que recordar que el LIP pues, es la escisión electroquirúrgica, que básicamente, con ASA, perdón, bueno, excisión electroquirúrgica con ASA, que básicamente estos dos son el tratamiento de lo que es el BPH que se considera in situ. Lo solemos practicar cuando tenemos una paciente que tiene ya sea un NIC2, un NIC3, una lesión intraepitelial de alto grado o una displasia grave o moderada, que acuérdense que la displasia grave también podemos conocerla por un carcinoma in situ. Todo eso que acabo de explicar lo vimos en la clase de cáncer cervicuterino, que también tengo un video, se los voy a dejar acá abajo junto con el de electro. Ahora, más de dos factores de riesgo bajos, que ahorita vamos a ver cuáles son esos factores de riesgo. Si se fijan, estos de acá, pues básicamente tienen pues bastante impacto por todo lo que acabo de describir, ¿no? Entonces es importante que lo sepamos, que lo recordemos, porque puede llegar a caer una pregunta sobre estos factores de riesgo. Vamos con los menores. Los menores sería raza afroamericana. Fíjense que se ha visto que en esta raza al menos lo menciona la GPC, tiene mayor riesgo, peso materno bajo, evidentemente con un peso, con un IMC debajo de lo normal, pues vamos a pensar esto. Obesidad materna, fíjense como también el otro polo también lo maneja. Enfermedad periodontal, que esto era lo que les decía. La enfermedad periodontal, a pesar de que es una infección que está muy alejada, que parece muy aislada de la cuestión ginecológica, pues puede desencadenar trabajo de parto si esta no se trata. Tabaquismo, más de 10 cigarros al día. Este me llamó mucho la atención porque pues realmente el tabaquismo se asocia a un chorro de cosas, ¿no? Pero a final de cuentas, pues el tabaquismo va a producir una inflamación crónica y constante que evidentemente también puede desencadenar trabajo de parto. Vaginosis bacteriana, que acuérdense que también es la principal causa asociada a infecciones, pues. Sangrado transvaginal en el segundo trimestre, técnicas de reproducción asistida para lograr el embarazo, miomatosis uterina submucosa, perdón, que básicamente acuérdense que los efectos de la pared a nivel del miometrio pueden desencadenar trabajo de parto también, aunque es raro realmente, y periodo intergenésico corto, que este lo vamos a definir cuando es menor a 18 meses. Aquí nada más quiero especificar que entre más corto sea el periodo intergenésico, más posibilidad tiene para poder asociarse a lo que es el desencadenamiento del trabajo de parto. Por eso, a toda mujer
que te finalice un embarazo, es recomendable que se le dé algún método anticonceptivo, al menos para poder completar este periodo intergenésico de manera adecuada. Entonces se le puede poner un DIU después del parto, se le puede dar algún método como por ejemplo poner un implante subdérmico, se le puede recomendar también la inyección con medroxiprogesterona que se pone cada 3 meses. Entonces, evidentemente, el único que yo sí no vería como recomendación tan importante sería darle anticonceptivos hormonales orales. ¿Por qué? Porque esa paciente se va a mantener inmóvil pues bastante tiempo después de su recuperación al momento de que entra al puerperio y esto puede aumentar el riesgo de una trombosis, perdón, una tromboembolia pulmonar. Entonces, pues evidentemente no sería lo más recomendado y no los usen. Ahora vamos en cuanto al tamizaje. En cuanto al tamizaje, este no es de rutina. ¿A quién se lo vamos a practicar? Evidentemente, solamente se lo vamos a practicar a las mujeres que cumplan algunos factores de los factores de riesgo mayores. Hablando de los factores de riesgo bajos, recuerden que si tiene dos de estos, ya se convierte en un factor de riesgo mayor, ¿vale? Nada más para que no se les vaya a olvidar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de la medición de la longitud cervical. Para esto, pues evidentemente vamos a ocupar un ultrasonido endovaginal, donde este nos va a ayudar a medir lo que es esa longitud cervical. Entonces, si estamos en la semana 13 a 15 de gestación, el punto de corte va a ser -15. Si estamos en la semana 22 a 24, el punto de corte va a ser -25. Aquí, ¿por qué ponen dos fechas? Bueno, ponen dos fechas porque si lo cribamos en la semana 13 o 15, podemos ofrecer un tratamiento distinto al que podemos ofrecer en la semana 22 a 24. En la semana 13 a 15, ¿qué me importa que sepan que es diferente a la semana 22 a 24? Que en la semana 13 a 15 de gestación podemos utilizar lo que es el cerclaje, ¿vale? El cerclaje es una sutura que básicamente se pone alrededor del cervix, se pone con una técnica que es la técnica de McDonald y la colocación del cerclaje, hagan de cuenta que es pues sí, es como una sutura que envuelve a lo que es el cervix para poder apretarlo. Este cerclaje se tiene que quitar ya cuando lleguemos a la semana 36. ¿Por qué? Porque evidentemente no va a haber un desencadenamiento del trabajo de parto hasta que quitemos lo que es esa sutura. Algo muy importante que también se tiene que hacer en esta semana, en caso de que se detecte una longitud cervical debajo de 15 milímetros, es la detección de vaginosis bacteriana y envío a segundo nivel. Acuérdense que todo esto pues básicamente lo hacemos para prevenir que evidentemente tenga esa infección ahí, incluso de manera sintomática, como en una bacteria sintomática, y que podamos evitar pues el riesgo de que pueda desencadenar trabajo de parto. Ahora vamos a la semana 22 a 24. En esta tenemos una longitud cervical de corte de menos de 25 milímetros. Aquí, como ya pasó el tiempo y como ya no estamos en la semana 13 a 15 y el cervix todavía está en menos de 15, ya no podemos ofrecer lo que es un cerclaje. Entonces, en este caso, en caso de tener una longitud cervical de 22 a 24, tenemos que ofrecer lo que es progesterona natural micronizada, que sería esta presentación que tenemos acá. Ahorita vamos a ver la dosis y cada cuánto se da. Esta la vamos a dar hasta la semana 34 y fíjense que hay una parte de la guía de práctica clínica que especifica 34 y hay otra que especifica la semana 36. Entonces, si llega a caer una pregunta, nada más acuérdense que es de la semana 34 a la semana 36. No se hagan bolas ahí. La medición de la longitud cervical tiene que ser cada semana a cada 2 semanas. Aquí esto sí lo pone así, como semanal o quincenal. Detección de vaginosis bacteriana y envío a segundo nivel. Evidentemente esto ya no nos va a tocar a nosotros y siempre lo vamos a tener que enviar a segundo nivel porque tienen que tener un contacto más estrecho para, si la mujer llega a caer en trabajo de parto prematuro, pues ya saber que esa paciente tenía ciertos factores de riesgo, su longitud cervical a lo mejor estaba corta y pues bueno, la progesterona hay que recordar que la damos para justamente conservar esa longitud cervical y evitar que se adelgace demasiado y pueda desencadenar trabajo de parto por toda esta fisiología, ¿vale? Entonces, pues muy importante la progesterona, no hay que olvidarla. Acuérdense que se da a partir de la semana 22, ¿sale? Si es que se detecta una longitud cervical debajo de 25, ¿sale? Y básicamente, ¿qué es esto de la longitud cervical? Pues bueno, si nosotros medimos lo que es el cervix, que acuérdense que de manera normal en una paciente no embarazada, la longitud del cervix normal es de 4 centímetros. Hay pacientes que por defectos genéticos o cambios epigenéticos pueden tener un cervix más corto y esto proporcionar a que se dé un trabajo de parto de manera prematura. Entonces, un cervix ideal sería un cervix que tuviera una medida adecuada para la edad gestacional, pero
Fíjense cómo cuando tenemos una longitud cervical cada vez más pequeña, hay más riesgo de probabilidad de nacimiento a los 7 días, que esto es lo que nos dice esta tablita de la GPC. Y fíjense, se me hizo muy interesante y por eso se las puse. Si tenemos una longitud cervical por arriba de 20, es posible que a 7 días no tenga un trabajo de parto. Pero fíjense cómo, si el cervix mide entre 5 y un milímetro, vamos a tener que puede tener, o más bien la probabilidad de que tenga un nacimiento a 7 días es de 91 a 91%, casi 92%. Entonces, fíjense cómo entre más pequeño sea la longitud cervical en milímetros, pues más va a ser la probabilidad de poder desencadenar un trabajo de parto. Entonces, pues muy importante, esto es algo, pues ahora sí que casi casi que cultural y nada más para que se acuerden de eso. Entre más pequeña la longitud cervical, más probabilidad de que tengamos un desencadenamiento del trabajo de parto. Y fíjense, aquí estamos viendo lo que es un cerclaje con técnica de McDonald, donde básicamente pues se hizo una colocación de esta sutura alrededor del cervix. Una cosa que también a lo mejor no menciona tanto la GPC, de hecho no me percaté de que la mencionara así tal cual, es que también podemos usar otra situación que es el pesario. Esto lo digo más como brevario cultural, no tanto como para que se lo aprendan para el examen, porque pues realmente no creo que se vaya a preguntar, pero el pesario básicamente lo que hace es esta estructura así como de silicón, donde básicamente se coloca y rodea lo que es el cervix para evitar que se abra. Es una opción cuando no podemos efectuar un cerclaje. Entonces, usar el pesario, pues también se puede. Hay mujeres que a veces por el trabajo de parto, ya cuando es muy inminente, lo expulsan. Eso yo lo he visto en el internado cuando lo hice, vi una mujer que expulsó el pesario. Entonces, pues nada más ténganlo en cuenta que puede ser una herramienta que puede servir, pero puede llegar a fallar. Ahora, vamos en cuanto a la clínica. En la clínica siempre tiene que haber dos cosas. Disculpen por la calidad de esta imagen, yo sé que no está muy bonita. Pero básicamente quiero que se aprendan que en la clínica, de a fuerza, 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 tiene que existir dos cosas. Una, actividad uterina y dos, cambios cervicales. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a los criterios de amenaza de parto pretérmino y a los criterios de parto, de trabajo de parto inminente, pues vamos a ver que estos son los que usamos como criterios verdaderos. Como clínica adicional, podemos tener dolor de espalda baja, presión en lo que es vagina e incluso expulsión del tapón mucoso, que para mí este sería el hallazgo más importante. ¿Qué es el tapón mucoso? Pues básicamente es una secreción espesa que se almacena en lo que es el canal cervical. Entonces es este taponcito como amarillito que vemos por acá. Cuando el cervix se va abriendo por el desencadenamiento del trabajo de parto y las maduración y los cambios cervicales, este se expulsa e incluso la paciente nos va a referir que expulsó pues el tapón mucoso, ¿no? Acá arriba lo podemos ver. Entonces, evidentemente lo que va a seguir después de esto es que el cervix se va a reblandecer, va a empezar a abrirse y aquí es cuando empezamos a medir los centímetros de dilatación. Entonces hay que acordarnos de eso, que ese cervix poco a poco se va a ir borrando, se va a ir haciendo más delgadito y pues evidentemente esto va a ayudar a que finalmente se dé el trabajo de parto por completo, ¿no? Entonces, vamos en cuanto a los criterios diagnósticos, que para mí esta es una de las diapositivas más importantes en conjunto con lo que sería la diapositiva del tamizaje, que sería en la que medíamos la longitud cervical. Entonces, ya quedamos que tiene que haber dos cosas de a fuerza, actividad uterina y cambios cervicales, con o sin membranas íntegras. ¿Qué significa? Que puede existir una membrana, una ruptura prematura de membranas o no puede existir y no pasa nada. Con que tenga actividad uterina y cambios cervicales es más que suficiente para yo poder diagnosticar una amenaza de parto pretérmino o un parto pretérmino inminente. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? En la amenaza de parto pretérmino aún podemos efectuar tratamiento tocolítico que va a funcionar, ¿vale? El tratamiento tocolítico va a ser el tratamiento que va a tratar de frenar lo que son estas contracciones para que evitemos el parto, ¿vale? El parto pretérmino inminente es cuando, a pesar de que le demos tocolíticos, la probabilidad de que este funcione ya es muy bajo. ¿Por qué? Porque ya tenemos un trabajo de parto que tiene contracciones muy regulares, tiene una dilatación muy significativa y por ende, pues ya la probabilidad de que funcione, pues es bajo, ¿vale? El diagnóstico, pues evidentemente es clínico porque lo que vamos a medir van a ser las contracciones uterinas y la dilatación cervical. ¿Cómo vamos a saber cuántas contracciones uterinas tiene la paciente? Pues nos vamos a sentar 10 minutos al lado de ella y vamos a tocar lo que es su pancita. En su pancita
ahorita pues va a estar su útero y nosotros vamos a contar 10 minutos. Esto coloquialmente cuando estábamos en internado pues lo conocíamos como pansear a las pacientes, no sé cómo le llamaban ustedes. Entonces ya iba el interno, se sentaba y pues panseaba a la paciente y veía cuántas contracciones tenía. ¿Esto para qué? Pues para ver si estaba en una fase donde las contracciones ya estaban siendo regulares, si todavía eran irregulares. Y ahí les va. Las contracciones regulares son de esta manera. Son 3 a 5 contracciones de 40 a 60 segundos que están dentro de 10 minutos. Entonces, eso se define como una contracción que es regular. Entonces, fíjense cómo en la amenaza de parto pretérmino, esas contracciones todavía no entran dentro de esa definición. A pesar de que ya tiene contracciones, todavía no son regulares, ¿vale? Entonces, las contracciones uterinas en la amenaza de parto pretérmino pueden ser que tenga 2 en 10 minutos, 4 en 20 minutos o 8 en 60 minutos, en una hora, ¿vale? La dilatación cervical tiene que ser menor de 3 centímetros y el borramiento tiene que ser menor del 50%. Ahorita vamos a ver qué significa esto del Gruber, porque me interesa que sepan qué es ese índice. Y ahora vamos con los criterios de parto pretérmino inminente. En este caso, las contracciones uterinas ya se vuelven efectivas. Fíjense como ya tenemos más de 4 en 20 minutos, más de 8 en lo que serían 60 minutos. Acuérdense que para que sean efectivas tiene que haber de 3 a 5, ¿vale? La dilatación cervical tiene que ser más de 3 centímetros. El borramiento tiene que ser más de 50%. Y el Gruber ya tiene que ser más de 5 puntos, ¿vale? ¿Cuál es la forma en la que yo les recomendaría que se lo aprendieran? Por la dilatación cervical, si ya tiene más de 3 centímetros o menos de 3 centímetros, y por las contracciones. Si todavía son 2 en 10 minutos, quiere decir que todavía no entra contracciones efectivas, porque acuérdense que las efectivas son de 3 a 5, ¿vale? Acuérdense que es 4 en 20 minutos y 8 en 60 minutos para decir que son inefectivas todavía esas contracciones, ¿vale? Entonces, diferenciar muy importante la amenaza de parto pretérmino del parto pretérmino inminente. Ahora, el Gruber básicamente es este índice que tenemos aquí adelante que nos habla sobre la calidad de esas contracciones, su actividad uterina, si tiene ruptura de membranas, hemorragia, la dilatación cervical. ¿Y básicamente para qué sirve? Pues bueno, es un índice que nos ayuda a predecir si va a funcionar nuestra terapia tocolítica. Entonces, si este índice es menor a 5, como en la amenaza de parto pretérmino, es más factible a que pueda funcionar y podamos frenar ese trabajo de parto pretérmino, ¿vale? E incluso pues podamos prolongar esa gestación, que a final de cuentas es lo que queremos, prolongar la gestación para que el bebé llegue a término lo mejor posible y poderle dar las condiciones mejores para que ese niño sobreviva, ¿vale? En el parto pretérmino inminente, cuando ese niño ya arrebasó esos umbrales y evidentemente la mujer va a parir porque ya la terapia tocolítica no va a funcionar, el Gruber es más de 5. Entonces la posibilidad de que funcione nuestra terapia tocolítica ya es muy baja, ¿vale? Además de esto, de esta revisión clínica, porque acuérdense que el diagnóstico pues es meramente clínico, tenemos que solicitar algunos estudios de laboratorio. Por ejemplo, un cultivo vaginal y un ego. Sobre todo para qué? Descartar infección vaginal y descartar lo que es una infección de vías urinarias, que acuérdense que eran de nuestras principales causas que teníamos que teníamos para el trabajo de parto pretérmino, ¿vale? Entonces, muy importante. Además de esto, cribar al estreptococo del grupo B, que este sí es muy interesante. Fíjense que el estreptococo del grupo B, que corresponde al estreptococo agalacti, este sobre todo en embarazadas puede producir muchísimas infecciones, incluso en lo que son bebés. Generalmente transmitido de la mamá a lo que es al neonato. Entonces, este estreptococo agalacti o estreptococo del grupo B, hay que recordarlo siempre que va a producir infecciones en bebés. Incluso, fíjense, grupo B, bebés, ¿no? Hasta se relaciona, ¿no? Y este estreptococo del grupo B, el agalacti, incluso puede llegar a producir corioamnionitis, ¿no? Que sería la infección a nivel de los tejidos placentarios, el líquido amniótico, que el día de mañana voy a subir una clase sobre corioamnionitis. Creo que es un tema que me gusta bastante. Ahora, vamos a ver esta recomendación de la GPC. Básicamente, la GPC nos menciona que si la actividad uterina no es franca y los cambios cervicales están en duda todavía, o sea que básicamente tanto la actividad, que es uno de los parámetros que medimos, como la dilatación, todavía no es tan franca, se puede optar por medir la longitud cervical. Si esta es mayor a 30 milímetros, podemos excluir lo que es su diagnóstico y no hospitalizar a la paciente. Entonces, a final de cuentas, si se dan en realidad parteaguas en todo esto, se van a dar cuenta que quien va a hacer ese estudio más efectivo para saber si esa paciente verdaderamente tiene un parto pretérmino o no, pues siempre va
va a ser la longitud cervical. Entonces, muy importante que nos sepamos muy bien esta diapositiva de aquí, entender qué es la longitud cervical y que nos puede ayudar incluso a saber en dado que tengamos en dado caso que tengamos dudas en cuanto a la dilatación cervical y la actividad uterina. Entonces, nada más recordar eso, ¿vale? Ahora, eso es lo que les decía, solicitar cultivo vaginal, el ego, y vamos a un punto muy importante, la fibronectina fetal. Básicamente la fibronectina fetal es una prueba que podemos realizar para saber si esa paciente está teniendo un parto pretérmino o no. Nos puede ayudar también aparte de la longitud cervical. Si esta se encuentra positiva, lo vamos a considerar como un parto pretérmino inminente, ¿vale? ¿Por qué? Porque generalmente, o una amenaza de parto prematuro, en ambas va a estar positiva, perdón. Básicamente esta prueba molecular de química nos va a hablar sobre que si se encuentra positiva, pues básicamente de que tenemos ya un trabajo de parto prematuro, ¿vale? Entonces, muy importante. En cuanto al tratamiento, aquí vamos a dividirlo en dos, en preventivo y un tratamiento que va a ser el estandarizado, que se va a dividir en estos 4 puntos. Entonces, el tratamiento preventivo, que va a ser podríamos ponerlo cuando encontremos ese factor de riesgo en la longitud cervical, que acuérdense que era cuando teníamos una longitud cervical debajo de 25, entre la semana 22 a 24 podemos darlo. Otros pacientes que también cuentan con riesgos sería la paciente que tiene ruptura prematura de membranas, inicio de trabajo de parto antes de llegar al término y antecedente de trabajo de parto. El más importante y que quiero que se aprendan es la longitud cervical debajo de 25 milímetros entre la semana 22 a 24, ¿no? Que era esto que veíamos aquí abajo. ¿Qué vamos a dar? Vamos a dar progesterona natural micronizada de dosis de 200 miligramos vía vaginal. Esto va a ser diario. Y les digo, hay una parte de la GPC que lo recomienda a la semana 34, hay otra que la recomienda a la semana 36. No se hagan bolas, con que diga 34 o 36, pues ya estamos del otro lado, ¿no? Y muy importante, fíjense que no se tiene que recomendar lo que es el reposo estricto ni la hidratación, porque se ha visto que no tiene evidencia en metaanálisis. La GPC es muy clara y sí lo deja muy claro eso en cuanto a que el reposo, pues no es no es indicativo, ¿vale? No va a ayudar en nada. Vamos en cuanto al cerclaje. En cuanto al cerclaje, acuérdense que este se va a colocar cuando tengamos antecedentes de parto pretérmino, con cervix menores de 25 o menores de 15, según la semana en que lo estemos cribando. Acuérdense que de manera normal se tiene que colocar entre la semana 13 a 15 semanas de gestación. Acuérdense que es el tratamiento en ese tipo de situaciones. Y se tiene que pensar también poner en toda mujer con abortos de repetición, que acuérdense que estos se definían como 3 abortos espontáneos. Recuerden que cuando les abren abortos de repetición hay que pensar en 2 cosas: incompetencia istmocervical o que esa paciente tenga un síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos. Entonces, cosas muy importantes a recordar en cuanto al tratamiento. Recuerden que si estamos entre la semana 22 a 24 y tenemos una longitud cervical debajo de 25, vamos a utilizar lo que es la progesterona natural micronizada. Si estamos entre la semana 13 a 15 con una longitud cervical debajo de 15, podemos optar por usar el cerclaje. Entonces, muy importante. Vamos en cuanto al tratamiento ya establecido, que básicamente se va a dividir en 4 pilares. El primero, que será la terapia tocolítica para inhibir esas contracciones. El segundo, la maduración pulmonar, en dado caso que estamos entre semanas en las cuales se puede inducir, que sería importante. 3, antibióticos y 4, neuroprotección. Vamos a ver específicamente cuándo vamos a usar cada cosa, ya que a pesar de que están los 4 pilares, no siempre vamos a poner maduradores pulmonares porque después de una semana ya no se vuelven efectivos. Y la neuroprotección también tenemos una semana para ponerlo y si ya pasó de esa semana, pues ya no lo vamos a poner, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con la terapia tocolítica. Fíjense que en pacientes que tengan menos de 28 semanas de gestación, vamos a tratar de prolongar el embarazo hasta 2 semanas, ¿sale? Idealmente, lo que se busca prolongarlo son 48 horas. Y la razón de por qué buscamos 48 horas es porque es el tiempo en el que podemos poner nuestra terapia de maduración pulmonar, que va a ser con los corticosteroides. Específicamente el que se usa más aquí en México es betametasona. Ahorita vamos a ver los esquemas. Entonces, menos de 28 semanas podemos prolongarlo desde esas 48 horas mínimas hasta 2 semanas, ¿vale? Evidentemente sería lo más recomendable prolongarlo lo máximo posible permitido, donde podamos salvaguardar la salud tanto del bebé como de la madre.
¿Para qué? Para que al bebé, al tener un poquito más de tiempo dentro del útero, le vaya muchísimo mejor en cuanto a desarrollo, ¿vale? Ahora, si tenemos un bebé de más de 28 semanas de gestación, lo único que podemos prolongarlo, según la GPC, son 48 horas. Les digo, esas 48 horas son críticas porque nos van a ayudar a poder aplicar nuestros maduradores pulmonares, ¿vale? ¿Qué tenemos para poder hacer este tratamiento tocolítico? Tenemos tres que quiero que recuerden, aunque hay más medicamentos que se han usado a lo largo de la vida, ¿sale? Que tenemos el nifedipino, acuérdense que el nifedipino es un calcio antagonista, tenemos la indometacina, que acuérdense que es un AINE, y tenemos el atosiban, que como tal es un antagonista del receptor de lo que sería el receptor de oxitocina. Muy importante, hay algunos otros que nos recomienda la GPC que ya están en desuso. Por ejemplo, los beta miméticos o beta agonistas, como la terbutalina, se usaba antes. El sulfato de magnesio de por sí, pues acuérdense que lo usamos más como un madurador pulmonar y nitratos que también se pueden llegar a usar. De todos los que acabo de mencionar, los tres más importantes son estos: nifedipino, indometacina y el atosiban. Cosa muy importante, la indometacina no hay que usarla después de las 32 semanas de gestación. Acuérdense que los AINES bloquean las prostaglandinas. Y recuerden que el conducto que comunica lo que es la arteria pulmonar hacia la aorta, que se conoce como arterioso, funciona como una derivación de flujo en la cardiología a nivel del feto, que ayuda a que la sangre, pues básicamente pase por ahí, ¿no? Si lo cerramos, podemos producir defectos en ese conducto. A eso se le conoce como un cierre del conducto arterioso de manera prematuro. Eso puede producir ciertas alteraciones a nivel hemodinámico. Entonces, está contraindicada la indometacina después de las 32 semanas de gestación. Punto muy importante a recordar. Y pues fíjense, básicamente lo que les digo es lo que menciona la GPC. Hay que alargarlo por un plazo de 48 horas que permita la administración de esteroides prenatales, ¿vale? ¿Esto para qué? Pues para que le vaya bien a nuestro bebé. Miren, este de acá es el conducto arterioso que comunica la arteria pulmonar hacia lo que es la aorta. Acuérdense que es un lugar de derivación, o también conocido como shift o cortocircuito de sangre de manera normal, del ventrículo derecho hacia lo que sería la arteria pulmonar y de ahí pues hacia la aorta, ¿no? Entonces pues muy importante, no se les vaya a olvidar. Ahora en cuanto al tratamiento con maduradores pulmonares, ¿cuál va a ser la dosis y cuáles van a ser los esquemas? Se puede aplicar tanto con betametasona como con dexametasona. La verdad es que el que más se prefiere por ciertos beneficios es la betametasona. Se aplican 2 dosis y acuérdense que la dexametasona son 4 dosis. Una es cada 24 horas, mientras que otra es cada 12 horas. Fíjense cómo en la betametasona son 12 miligramos, mientras que en la dexa son 6 miligramos. En parte también se prefiere la betametasona porque pues, son menos dosis, y ambas son intramusculares. Una cosa que se ha visto es que la betametasona tiene un poquito mejores desenlaces. Incluso se ha visto que disminuye lo que es la hemorragia interventricular en los pacientes que son prematuros. Entonces, pues yo optaría más por usar betametasona siempre porque tiene un poquitito más de evidencia. Se deben aplicar entre la semana 28 a 34. Esto es importante. Un bebecito que tenga más de 34 semanas de gestación ya habrá desarrollado, pues básicamente este factor surfactante. Lo que queremos inducir con lo que son los maduradores pulmonares son las proteínas del factor surfactante. ¿Qué proteínas estamos hablando? Las proteínas SP, la SPA, la SPB, la SPC, la SPD. Acuérdense que no es el único componente del factor surfactante. Hay más, por ejemplo, la fosfatidilcolina, los fosfatidilgliceroles, y básicamente todos estos fosfatidiles que lo componen, ¿no? Pero acuérdense que las proteínas son parte estructural importante para que el factor surfactante pueda funcionar de manera adecuada. Que acuérdense que el factor surfactante es uno de los que falta en el síndrome de insuficiencia respiratoria tipo 1, o también conocido como síndrome de membrana hialina, ¿no? Que a final de cuentas va a producir la dificultad respiratoria neonatal más severa, que se presenta, ¿no? Nada que ver con la taquipnea transitoria del recién nacido, ni con la aspiración de líquido meconial, porque sabemos que entre estas tres, pues la dificultad respiratoria por defecto de la membrana hialina, que correspondería a esta, es la más grave, ¿vale? Entonces, muy importante, se deben aplicar entre la semana 28 y la semana 34. Evidentemente, un niño de menos de 28 semanas, pues evidentemente va a ser un niño que muy probablemente no va a ser viable. Entonces, se opta por no aplicarlo, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos con los antibióticos y vamos con la neuroprotección. En cuanto a antibióticos, se va a preferir lo que es la ampicilina intraparto. Generalmente se llega a aplicar lo que es 1 gramo.
Si hay alergia leve, se puede aplicar lo que es cefalosporina de primera generación, como la cefazolina. Si hay alergia grave, la GPC nos recomienda la clindamicina. Ahora, en cuanto a lo que es la neuroprotección, tenemos el sulfato de magnesio, que este se va a aplicar por 24 horas y únicamente en menores de 32 semanas de gestación. Esto sí es importante, ya que se ha visto que el sulfato de magnesio, cuando es antes de las 32 semanas de gestación, pues no, perdón, cuando es después de las 32 semanas de gestación, tiene un efecto de neuroprotección ya más escueto, que ya no es tan, pues sí, tan significativo, a comparación de los niños que sí tienen un menor de 32 semanas de gestación. Recuerden que el sulfato de magnesio muchas de las veces no solo se usa para neuroprotección del feto, sino que también se puede usar para la madre. Por ejemplo, en pacientes que tienen preeclampsia con datos de severidad, utilizamos el esquema de Suspant para poder evitar que la paciente desarrolle eclampsia y todas esas convulsiones, ¿no? Entonces, cosa muy importante. Yo recuerdo que nos decía un ginecólogo, donde yo hice el internado, que nos decía, si una mujer convulsiona es eclampsia hasta demostrar lo contrario. Y pues tiene razón, ¿no? Evidentemente, de las causas que pueden causar convulsiones en una mujer embarazada, pues lo primero que tenemos que pensar es que esa mujer pues tiene eclampsia, ¿no? Incluso una preeclampsia pues muy severa, ¿no? Entonces, pues cosas muy importantes. Recuerden que menos de 32 semanas de gestación vamos a optar por usar neuroprotección con sulfato de magnesio. ¿Cuándo hospitalizar a nuestra paciente? Pues fíjense que la guía de práctica clínica nos da 3 criterios bien importantes y que justamente tienen que ver con lo que les mencionaba en un principio. Si esa paciente tiene una longitud cervical menor de 15 milímetros, si tiene una prueba de fibronectina fetal positiva, que acuérdense que esta prueba de fibronectina fetal pues nos habla de esta amenaza de parto pretérmino, o si tenemos ya pues un parto inminente, ¿no? Entonces, cuestiones muy importantes que básicamente pues nos van a hablar sobre en qué momento optar por hospitalizar a nuestra paciente, cuando no. Entonces, pues no se vayan a confundir con esto, ¿vale? Si tenemos longitud cervical debajo de 15, que básicamente es lo que nos dice este algoritmo, o fibronectina positiva, sí, amenaza de parto pretérmino, sí, hospitalizar, ¿vale? De aquí en adelante, pues vamos a ver qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Embarazo de 28 a 37 semanas, sí, pues iniciar terapia antenatal con esteroides, porque evidentemente ese niño todavía está muy pequeñito, ¿no? Pues vamos a continuar. Remisión sintomatológica con egreso hospitalario, ¿vale? Entonces, básicamente esto es lo que vamos a efectuar en ese tipo de situaciones. Si no tenemos longitud cervical debajo de 15 o no tenemos fibronectina positiva, vamos a enviar a domicilio porque todavía en este caso, pues puede ser que no vaya a desencadenar trabajo de parto, ¿vale? Cosa muy importante, ¿cuáles son las indicaciones y contraindicaciones para la terapia tocolítica? Fíjense que de aquí solamente me gustaría que recordáramos varios. En cuanto a indicaciones, pues todo embarazo de menos de 36.6 semanas de gestación, o sea que no haya llegado a término, y posibilidad de éxito de uteroinhibición, ¿no? Si tenemos un Gruber, pues menor a 4, que bueno, también lo especifica como menor a 5 en otro apartado. ¿Y cuáles serían las contraindicaciones? Que tengamos un embarazo ya a término, evidentemente, porque pues ya ese bebé ya está listo para salir. Que la mamá tenga preeclampsia con datos de severidad, porque acuérdense que esto es desembarazo, eclampsia también es desembarazo urgente. Acuérdense que lo único que cura la preeclampsia es quitar lo que es la placenta, porque el problema pues está en la placenta. Y a nivel obstétrico sería que tuviéramos datos de infección, como una corioamnionitis, un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, o también conocida como DPPNI, placenta previa con hemorragia, trabajo de parto avanzado, que evidentemente el trabajo de parto avanzado pues hay que quitar hay que contraindicar la terapia tocolítica porque ya lo más seguro es que no vaya a funcionar. Y en las relativas sería la ruptura prematura de membranas. Aquí también pues es algo relativo. Hay que recordar nada más que si tenemos una ruptura prematura de membranas prolongada, que esta se define como más de 18 horas, pues tenemos muchísimo más riesgo de que la paciente desarrolle alguna infección, ¿no? Llámese una coriamnionitis, una sepsis puerperal, incluso que el bebé tenga una sepsis neonatal temprana, ¿no? Entonces, pues muy importante porque pues se asocia a varios factores. Y pues bueno amigos, hasta aquí llegó la clase del día de hoy. Créanme que esta guía me gustó bastante, fue una de las guías que yo creo que más facilitas de leer, no estuvo tan difícil. Tiene muchos conceptos, entonces cuando la lean pues seguramente se van a dar cuenta que por ahí dice medias cosas extrañas sobre la fibronectina fetal, la longitud cervical, pero créanme que este es el resumen de la guía de práctica clínica para que ya no tengan que leerla y puedan verlo todo de esta clase. Entonces, pues cuídense mucho, espero que les haya gustado. Si es así, pues favor dejen un like ahí abajito y compártanlo con sus amigos. Me despido y cuídense mucho. Éxito en su estudio.